la revuelta, el regreso de la combi corta. O sea, un cruce de ganado, por segmentos. Chúpate la mandarina. Yo creo que así funcionaría muy bien. En el internet. Sí funcionaría. Ajá. Si alguna vez quisiste hacer algo y no la hiciste en la pandemia, es que no querías hacerlo. Mucha gente lo sabe, todo sangre, dolor y lágrimas que han venido. Has perdido dinero en el Quito Plus. En 2017 estuvimos a punto de quebrar no solo el Quito Fest, sino nuestras propias familias. Pero la inteligencia artificial no va a poder improvisar. O le va a ser más difícil improvisar. Eso creo que le pasa a mucha gente ahora. Que tienen una frustración por querer llegar a ser famoso sin importar qué diga. Sin importar qué comunique. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de Cerebroadcast, este podcast en donde hablamos de muchas temáticas, siempre vinculadas al marketing, la publicidad, la comunicación, la innovación, la creatividad. Qué chévere porque el día de hoy tenemos tremendo invitado en donde vamos a conversar mucho y también hablar acerca de su trayectoria y también su vínculo que tiene ahora con la parte digital. Él es comunicador, radiodifusor, gestor cultural, es productor, futbolero, melómano y también muy reconocido por todo su trabajo y toda la trayectoria que tiene. Vamos a recibir, qué gusto estar por acá con mi gran amigo Rodrigo Padilla. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Voy a subirle un poquito, chiquito. Eso. Bien, gracias. Te faltó psicólogo. Psicólogo, sí dije al inicio. ¿No dije? Comunicador, no sé. Terapeuta. Será, pero sí, constelador también familiar. Pero no soy comunicador. Soy comunicador, ¿cómo es la palabra? Radiodifusor. Radiodifusor, pero bueno, también comunicador ecléctico. ¿Cómo es? No se me fue la palabra, pero básicamente aprendiendo con el tiempo. Aunque soy certificado por el CECAP como locutor. Todavía las certificaciones, sí, ¿no? Por competencias laborales. Por competencias laborales, sí, pero no siguió eso y al final ya se caducó, no importó, ya está. Yo creo que había una buena idea detrás de eso, pero también tenía un tema político también. Pero la comunicación es como creo que algo que uno se va forjando, ¿no? Porque tenemos ese sentido, ese ánimo, que en nuestro caso, y creo que es lo que tenemos en común, es que partió desde un proyecto vinculado a la música, ese gusto, ¿no? Por la música. Yo creo que la comunicación está inmersa en el ser humano. Yo creo que si hubiera seguido comunicación no hubiera hecho todo lo que hizo. Porque muy probablemente me hubieran dicho eso no se hace. Y ahí creo que es una de las marcas que complican a la creatividad. Cuando te dicen, ¿cómo se te ocurre? No, eso no se hace, eso no se puede. La escuela te da eso. No se puede hacer. Tienes que estar vestido de alguna forma. Creo que en la comunicación, yo estoy seguro, obviamente estoy completamente de acuerdo que hay las ciencias, pero yo no considero que la ciencia sea una comunicación, sino que la comunicación sea una ciencia, sino que es algo que está presente. Está presente, o sea, no necesariamente puedes generar estructura a la comunicación, puedes decir que se estructura tal como cual, que hay que hablar de tal forma, que la gramática, un montón de cosas, pero de ahí, la comunicación, yo creo que no le puedes poner una camisa de fuerza de una u otra forma. Sí puedes no salirte de los científicos, la medicina, la física, o sea, porque claro, algo con más precisión. No puedes hacer un puente inventándote cosas, sino tienes que seguir un método que ya está específico y establecido. Al igual que la medicina, no vas a operar el apéndice abriendo por la espalda, qué sé yo, estoy inventándome cosas que no sé. Pero es así. Pero en la comunicación creo que todo se vale. Es como el arte, ¿no? Creo que hasta dónde el arte tiene que ser arte o no. Es una discusión, te puedes pasar 1,000 millones de años y no vas a encontrar la respuesta. Igual en la comunicación. En la comunicación no creo que haya cosas que no se puedan hacer o que no se puedan explorar. Y creo que nosotros iniciamos, como tú decías, en la exploración a partir de la música, el gusto por la música. Pero no es esa música así como la música que se escucha comúnmente, ¿no? La que está en el mainstream, exactamente la música que podríamos decir todo el mundo escucha, sino partimos desde un gusto casi
preciso, exclusivo y muy propio, que es la música independiente. Bueno, yo llego a la radio por otro lado, desde el lado de la psicología. Nosotros llegamos con un proyecto, ¿no? Desde la psicología de la teoría del caos y de la acción-reacción y de la finalización. Bueno, lo he contado varias veces en varios podcasts. No te voy a aburrir, tal vez lo has visto, pero cuando llegamos a la radio, llegamos no por el lado de la música, llegamos por el lado de la ciencia, de la psicología, de la sociología, de decir, ok, ¿qué tal si empezamos a pinchar, o empezamos a contestar sobre lo que pasa, sobre lo que sucede? Pero llegamos a la conclusión, no era muy difícil llegarla, de que el humor va con lo cotidiano. Entonces vamos, cómo desde el humor, desde lo cotidiano, puedes generar una reacción en un sistema. Eso no estaba bien visto en absolutamente ninguna radio del Ecuador. O sea, fuimos por varias radios presentando nuestro proyectito. Y claro, era como, ¿de qué están hablando? Aquí es otra cosa. Y claro, llegamos al lugar correcto, que fue la Latina, de un lugar de exploración. Que tenía en común el gusto por la música independiente. Y claro, teníamos, tal vez ahí conocimos, nos completamos con otro lado. Nosotros no fuimos con una idea musical en un momento, sino era una idea de comunicación, una idea de acción-reacción, una idea de ser rebelde. Transgredir. De transgredir. Esa era nuestra idea. De ahí, sí, es difícil que la transgresión vaya con José Luis Perales, ¿no? O sea, es más difícil que la transgresión se junte con José Luis Perales. Pero la transgresión estaba más sintonizada con lo que encontramos en la Latina. Pero también la Latina tuvo la posibilidad, o nos dio la posibilidad de, vengan, denle, ahí tienen un par de micrófonos y veamos cómo les sale. Y empezamos con el viernes de 6 a 7 de la tarde. De 6 a 7. Que es en esta radio, ¿no? Latina 88.1. Y recuerdo muy claro, recuerdo haber estado en un auto y estar así haciendo zapping en las emisoras. Siempre me ha gustado la radio que comunica, que habla. Entonces escuchaba el HCJB, escuchaba también, no sé, a Carlos Sánchez Montoya, y luego escuché justo en el dial, en la esquina, en la izquierda. ¿La primera? Sí, a dos tipos conversando. Y también, bueno, me enganché por la música. Fue lo primero que escuché. Creo que en ese momento estaban Los Fabulosos Cadillacs, algo así. Después, dos personas conversando, pero hablaban acerca de la avena Quaker, hablaban acerca de las bananeras. No recuerdo muy bien el tema. Pero yo dije, wow, o sea, primero es algo diferente. Segundo, toda esa irreverencia no es algo muy como que enmarcado. Veía, ¿no? Porque también estudié radio. Digo, no tienen un guión, no están leyendo. Están opinando, están pensando y diciendo lo que sienten, pero están analizando algo. Entonces eso me atrajo bastante y creo que fue mi primera conexión con Radio Latina. Y como estaba en sí, eran ustedes. Ah, ¿ver? Sí, un viernes ahí en la tarde, recuerdo. Viernes de 6 a 7. Exacto. Entonces, pasó que luego ya terminé la carrera, sí, hay una tecnología en radio y me fui precisamente en la búsqueda, ¿no? Igual que tú, golpeando puertas, haga el casting, ya le hemos de llamar. Y uno así como que no tiene muchas herramientas, pero de pronto averiguando, encontré en la avenida Granados, el Galpón, Radio Latina. Y justo entré y ustedes estaban otro día al aire y ahí estaba el directivo, ¿no? De Radio Latina, en donde le dije, mira, qué chévere, yo también quisiera hacer un proyecto, el mío es musical, hablamos de música. Me dijo, presenta el proyecto y ahí me habló el tema también de la coproducción. Claro, el pago. Así. Pero así funciona, sigue así funcionando como tal. Esa famosa coproducción termina siendo, financiame la radio mientras tú sigas haciendo. Claro. De cierta forma es duro, ¿no? Porque desde el lado de la comunicación, claro, uno siempre desea trabajar en un lugar donde tengas tu sueldo y todo, pero a muchos comunicadores de hasta ahora les toca eso, ¿no? Les toca contratar los espacios, arrendar, buscar el financiamiento, los auspicios para poder ahí solventar. La comunicación es precaria y sigue siendo precaria. O sea, dedicarte a esto es muy, muy, muy difícil. No sabía que, tal vez sí lo contaste, pero ya me olvidé, pero han pasado 20 años. Claro. De que nosotros fuimos quienes inspiramos. Esa inspiración va por otro lado. Pero quienes escuchaste en este sentido. Y creo que esa era la idea nuestra, tú lo definiste bien, era analizar desde la desconstrucción, desde no tener una construcción de guión. Cuando nosotros empezamos a hacer radio, dijimos, vamos a hacer guiones. Escribíamos guiones y se nos acababan en 2 minutos. Claro.
Porque para escribir un guión de 1 hora, ¿qué tienes que hacer? 30 hojas, 40 hojas. Y en máquina de escribir. Y cuando, no, más que todo, y no era por la cantidad, sino era como, nos empezamos a dar cuenta que cuando escribía el guión, era muy gracioso. Pero yo no soy actor. Entonces, si yo escribía el guión y me parecía gracioso cuando lo hacía, cuando lo decía no me parecía tanto. Porque el chiste está en el momento. Porque la gracia está en el momento. Y yo, en la radio, de ahí, por ejemplo, yo respeto muchísimo a todos aquellos que dicen que para hacer stand-up tienes que ser actor. Y lo entiendo. Porque tú estás escribiendo algo y tienes que escribirlo para después poder decirlo de forma graciosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las veces que sea. Y solo vas a lograr ser un actor. Como Michelena, tú le puedes escuchar el show o su rutina del empleado público. Pudiste haber escuchado en el 96, en el 2005 o ahora, te va a seguir siendo gracioso si te lo dice él. Entonces, claro, nos dimos cuenta que escribir guiones no era el camino, sino el camino era ser auténtico, el camino era ser cotidiano. Y creo que sí creamos un estilo que lo crearon en otros países también, no lo creamos en el mundo, pero al menos en esta ciudad creo que a partir de nosotros empezó a abrirse un tema de empezar a generar este concepto desenfadado de. Yo creo que desde ese concepto, el Loco Valdeón y el Aurelio Dávila encontraron un sistema, una forma. No digo que nos hayan copiado, yo digo que fue como que la ola fue yendo por ahí. Porque identificaron que al público le agrada también. Identificaron que al público le agrada, que había un cambio de generación también. Desde la radio de La Voz Peluda. De La Voz Peluda, de chiquitos. Claro, pues, recuerdo tener un compañero que todavía hace radio, que es un gran compañero, lo he visto hace mucho tiempo. Tiene una voz peludísima, que, ¿cómo se llamaba? Que hacía se hizo así. Ay, se me fue el nombre. Se me viene también a la mente. Pero se me va el nombre. Él ya me va a llegar. Omar Garrido. Gran locutor. Gran locutor. Pero no solo es tener una voz peluda. Cuando ya le botabas a Omar, dale, responde a otro, ya le costaba. Entonces, es como que encontramos un nicho a través de que nuestro proyecto enfocó, se generó y creó. Y eso le suele pasar a mucha gente también. O sea, hay que entender para qué sirves. Yo no sirvo para ser locutor. Yo no tengo la voz peluda. Pero antes no había espacio para nadie más que no tuviera una buena voz. O que no tuviera una presencia, una cuestión, todo lo demás. La tele también era la presencia y todo lo demás. Creo que fue cambiando en nuestra generación esa situación. Pero claro, ahora encuentras que... Y gracias al Internet. Pero ahora encuentras que crearon otra raza de personas que también van por ese lado. Son los youtubers, que son los tiktokers, que son lo que sea. Pero ellos tienen esa situación de que más allá de 2 minutos no te van a responder. Y lo van a hacer escrito. Y se ha perdido la improvisación. Porque tienes las cámaras, tienes la edición, tienes... todo. Y de hecho, claro... Tienes la inteligencia artificial, un chat GPT que ahora ya tranquilamente te resuelve esos guiones. Chufe TV fue un boom. Un boom increíble. Y claro, a Chufe TV decías, anima. Háblales. Y no, porque son actores. Y está perfecto. Y es lo que tú dices, ahora la inteligencia artificial te puede crear lo que quieras. Pero se perdió la improvisación. Ya existen conversaciones de la otra vez de una inteligencia artificial que tú metes el documento, te saca el resumen, el plan de estudios y te hace un podcast. Pero la inteligencia artificial no va a poder improvisar. O le va a ser más difícil improvisar. Yo creo que en la improvisación está lo difícil de. Y en la radio te toca improvisar. Claro. Porque en la radio es muy difícil que guionices todo. O si vas a guionizar noticias, vas a guionizar.
Pero un programa de entretenimiento tiene que ser improvisado. Y ahí yo creo que la inteligencia artificial, ya si lo logran, pues ya vámonos todos a la casa. Pues. Porque la improvisación lo que tiene es esa situación de lo cotidiano, de tu vivencia, de lo que tienes. Claro, el stand-up parece improvisación, pero no es. Y creo que lo que nosotros nos marcó fue el que podamos siempre poder improvisar y siempre poder tener una respuesta. Y eso les abrió un camino, ¿no? Súper amplio a muchas cosas, basadas no solo en la radiodifusión, sino también en la gestión cultural, con el Quito Fest, también los espacios, la presentación de televisión con la Combi, Bele Bele y otros. La combinación, ¿no? O sea, nos llamaron básicamente como tú. O sea, oyendo la radio, la productora la que producía el programa de la Combi, o el proyecto de la Combi, nos escuchó y dijo, estos pueden funcionar, nos llamó, vengan. Fue desde la radio. Y claro, a la Combi le cambiamos, pero la Combi tenía otro concepto, ¿no? Más que estos 4 chicos caminando por la calle descubriendo cosas, más fresas, ¿no? Más acomodados, más con privilegios, saliendo a la calle diciendo así como, y claro, nosotros teníamos un poquito más calle de lo que ellos pensaban y lo que el proyecto pensaba. Y eso nos funcionó desde la improvisación y de la cotidianidad, pasar de la radio a la tele. O sea, hicimos él de 6 a 7 en tele. Claro, ahí cambiaba las cosas porque tenías que editar y lo que sea. Pero mucho de lo que hicimos era desde ahí, desde lo improvisado, desde lo responder de algo que no está específico. Por eso tuvimos algún tipo de éxito y algún tipo de idea de que lo que se hace no está tan controlado, sino yo puedo ser libre haciendo esto. Pero tiene todo un proceso atrás también. Claro. Me imagino que de pronto al inicio la productora tenía como una idea, pero no toda la apertura para dejarles ser libres y producir. Al principio tenían una idea y al principio también fue como conocernos de ellos y nosotros, porque hicimos un casting. Y claro, en el casting hice un par de cosas que les gustó, igual que general, porque yo estaba un poco enojado de lo que estaba pasando. Eso de irme a una discoteca, pero eso me preguntar cómo estás pasando, a mí me parecía de los peores programas de televisión que podría pensar, es irme a una discoteca a preguntar cómo estás pasando. ¿Qué te va a contestar? Mal, no estoy aquí. O sea, ¿qué te van a contar? Bueno, me parece interesante. Entonces, claro, siempre cuento que me acuerdo que en el casting, en el piloto de la Combi, se me ocurrió en esa discoteca preguntar cosas sin sentido. Y la gente me contestaba. O sea, así como, ¿tú crees que la cacofonía de la vida tiene que ver con la rotación de la Tierra desde el lado norte con un sol perpendicular o no? Y me contestaba. Y entonces dije, no importa lo que digas, importa salir a la tele. Entonces, no importa qué pase, importa estar ahí. A la persona que está ahí no le importa lo que le estés diciendo. Le dice, oye, eres un idiota. Y te dice, ojo, sí, porque como la onda es la televisión. Y la tele en ese tiempo tenía mucho poder. Era lo único que había. Entonces, claro, los madres vieron eso y dijeron, este man está haciendo algo diferente. Entro a la Combi. Y claro, en la Combi, el primer segmento de la Combi fue, vamos a cambiarles de look a los chicos. Y me cortaban el pelo y me cabré. Fue como este man, y sí, siempre he sido como el cabreado. Pero más que cabreado, es auténtico en realidad. Si yo me cabreo. Y si yo estoy feliz. No tengo por qué decirte nada. No tengo por qué moverme el personaje. Y claro, fue como, esto no está bien, no me interesa. ¿Para qué le importa a la gente que yo me cambie el look? O sea, ¿qué estoy comunicando? Y siempre terminó siendo esa pregunta, a ver, yo no necesariamente quiero estar en la tele, sino, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar? Y claro, después de una primera temporada media caótica que fue en TC, muy hacia lo que el director o la producción o la productora quería de la Combi, no funcionó porque era más que todo así como chicos jóvenes de 23 años, enfrentándote a personajes y tratando de ser irreverente, pero súper no cuestionador, sino más bien como divertido. Y no iba tanto por mí, porque claro, llegamos a Teleamazonas, porque les gustó el programa, porque un humor súper cerrado. Y claro, ahí cambia todo cuando le decimos al director, no quiero volver a ir a una
vida, no me interesa, no es algo, no sale nada, no está bien. Y fuimos a sacar la cédula. Porque el segmento cruce de ganado era ir a discoteca. Y de pronto dijimos, vamos a sacar la cédula. Y el segmento cruce de ganado pasó a ser lo cotidiano. Sacar la cédula, sacar un pasaporte, hacer cosas que en realidad partía de ese tipo de tema de ser cuestionador y decir, imagínate vivir en Suiza, el cruce de ganado sacando la cédula en Suiza debió haber sido muy aburrido. Claro. ¿Me cachas? Pero el cruce de ganado, yendo a sacar la cédula en Turubamba en el año 2004, sí era divertido. Claro. Sí era entretenido porque te reías para no llorar. Entonces la fila, el dedo, la huella. El dedo, te ponías las cosas ahí Y te decían, ahí límpiese. Y una persona que te limpiaba o que te pendía el pañito. Y si no comprabas el pañito, te limpiabas la pared. Y había una pared llena de manchas negras de los dedos de la gente. Pues claro, eso era divertido. Ajá. Y empezamos a ver que lo cotidiano, o sea, que lo que habíamos pensado en la radio también funcionaba para la tele. Y ese fue lo que funcionó, o sea, el ser desestructurado, auténtico, no guionado, pero con un propósito. Esa es la diferencia. O sea, la pregunta era, ¿qué quiero comunicar? Y la pregunta era transgredir. La respuesta era transgredir. Yo voy a transgredir, quiero transgredir. Y ahí viene un impacto positivo en las generaciones, en el público, ¿no? Hasta ahora, los públicos nos acordamos de los proyectos, la combi, BLBL, sí, las generaciones mayores, las menores ya no se acuerdan. Claro. Ya porque ahora sus contenidos son muy TikTok, muy pequeños. Efímero, rápido. Muy rápido. Antes, y de hecho, todo se acaba muy rápido. Nosotros tenemos yo creo que tenemos ventaja y desventaja. Si hubiéramos hecho nuestro contenido en esta época, probablemente sería millonario, pero ya se hubieran olvidado de mí. En cambio, no soy millonario, pero no se olvidan de mí. Entonces, todo tiene un pro y un contra. ¿Ha habido propuestas así para regresar? Creo que es una bala que es muy difícil hacerla porque se necesita mucho presupuesto. O sea, yo esa bala no me la lanzara gratis. Una vez Adel Ramones decía en una entrevista, si ahora me piden que haga el otro, yo no lo haría porque ya es otras épocas, otros momentos capaz que no funciona. Yo haría una revuelta, un regreso de la combi corta. O sea, un cruce de ganado, por segmentos. Chúpate la mandarina. Yo creo que así funcionaría muy bien. En el internet. Sí funcionaría. Ajá. Pero sería otro lenguaje, porque ahorita te pones a ver un segmento de la combi y te duermes. Claro. Porque, claro, duraban 10 minutos. Pero pese a que ha cambiado, no sé si has notado, justo con esto de los podcasts, como que ese contenido efímero que está en TikTok, que es súper rápido, compacto, que las plataformas nos acostumbran a eso, que YouTube también lo hizo en su momento, ahora está como que cambiando. La gente está viendo, sí, pero bajándose los podcasts de 1 hora, 2 horas. Pero el podcast es un programa de tele, no es un programa de radio. Por el... Es un programa de radio, no es un programa de tele. Es un programa de radio. De ahí nace. No es un programa de tele. De hecho, el término podcast no está bien dicho. Este es un videocast. Exacto, sí. Pero esto lo escuchas en algún momento, lo ves, te sientas a ver o lo escuchas en la radio o lo que sea, pero lo atiendes. Es algo que está ahí. No hay edición. Puedes editarlo, pero no hay la edición que hay para hacer un programa de tele. ¿Me cachas? No hay la edición que hay en YouTube. No hay la edición que hay en TikTok. Son totalmente distintos. Yo creo que los podcasts están compitiéndole a la tele, no compitiéndole a las redes sociales. Porque de aquí, ¿y en la radio? De esto, saca shorts. Claro. Y ahí es donde entras a las redes sociales. Por aquí podemos quedarnos 1 hora hablando. Pero después, ¿qué es lo que se va a ver? Short. Retazos. El retazo. No. Los que vieron. Y de ahí los que más van a ver es el retazo. Y el short es lo que va a ver más la gente. De ahí, sí tienes tu público, sí vas a tener crecimiento, sí vas a poder hacerlo, pero yo creo que esto es radio. Pero compitiéndole a la tele. En cambio, la radio creo que no va a terminar de morir muy rápido todavía, porque la radio te acompaña. Como tú decías, a mí me gusta la radio que tiene el contenido hablado. La radio hablada. Pero la radio te acompaña.
Claro. Literal, la radio te acompaña. Entonces tú estás haciendo algo y tienes algo que te acompaña. ¿Qué es lo que te busca? ¿Qué es lo que tú buscas en una radio? La inmediatez. O sea, ahorita no estamos en vivo. ¿Me cachas? Es la diferencia con la radio. La radio, en cambio, siempre estás en vivo. Y estás buscando a alguien que te acompañe, que te hable y que te hable del momento, de lo que está pasando. Y que esté estructurado y todo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de algo que cuando salga van pasando un montón de cosas y no sabemos. Cuando esto salga, o sea, cuando estamos grabando esto, no sabemos quién va a ganar las elecciones. Empezando por ahí. Y cuando esto salga, ya sabemos. Entonces, ya eso no juegas con inmediatez. Pero en la radio juegas con inmediatez. Y eso es el valor agregado que tiene la radio. Porque la radio te está diciendo, hola, hoy es viernes, está lloviendo en Quito. Pero yo te puedo decir eso ahora, pero cuando salga este programa no está lloviendo en Quito y no es viernes. En cambio, la radio va a decirte, está haciendo esto, está buen calor, está clima, está lo que sea, aproveche, salga y te informo que ahorita en la tal calle está pasando esto y tal. Eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar porque vamos a seguir siendo humanos. Pero los dispositivos para escuchar radio, ya no tenemos radio en la casa. Tenemos en el auto. Igual vas a tener la radio por internet, igual. Pero el auto. Pero las radios que el auto es la principal pasan forma al de internet. escuchar radio. El auto es la principal forma de escuchar radio. Porque en el auto no puedes ver imágenes. Claro. O sea, este podcast puedes oír. Entonces, ¿a quién vas a competir? En el auto. Competir con la radio. Entonces, claro, la radio lo que te da es inmediatez, que no te puede dar otra cosa, y te da comunidad también. Porque tú en la radio puedes escuchar un podcast de México, de Adal Ramones, pero no está en tu país, no está en tu ciudad, no te dice... No puedes hacer comunidad en los comentarios. Claro, la Simón Bolívar está inundada y tal, que dices, bacán, y me río de lo que está pasando en este momento. Y Adal Ramones capaz me hable de Sheinbaum, a mí tal vez no me interesa Sheinbaum. Por eso la radio, lo comunitario de la radio sí va a seguir viviendo. La tele va a morir. Porque la tele tiene que ser a la carta, creo yo, desde mi visión. O sea, el aparato sigue vivo. Pero ahora, claro, ¿cómo compites? Si la combi, ¿cómo competirá ahorita? Tendrías que salir en segmentos. Prime, Claro, segmentos. Y en segmentos. Claro, es eso. Y entonces, lo que te decía, algún rato hablaba con Diego Ulloa, con Jorge Ulloa, del Chufe. Y él me decía que él creció viéndome a mí. Contenidos de programas de 1 hora, de segmentos de 10, 15 minutos. Y él innovó. Y eso, lo que hizo en internet, los contenidos de Enchufe fueron lo más grande en el sistema. Pero eso también se fue. Y ahora es contenidos de 1 minuto, de 2 minutos, de 30 segundos. ¿Qué es lo que está? Y mirar, y mirar, y mirar. Pero esa sobreinformación te hace que sepas de todo, pero no sepas de nada. Claro. Muy disperso, ¿no? Súper disperso. Superficial. Y por eso los podcasts están ayudando. A la humanidad en algo. Yo creo que sí. Porque tienes la capacidad de conversar largo, de tener una conversación, de aprender cosas. Nos cambia el chip, la mente ahí, ¿no? Y de hecho yo en un primer momento también me resistía a los youtubers hasta que empecé a ver contenidos muy buenos de youtubers. Luisito Comunica me parece muy buen contenido, o sea, viajando, contándote cosas, comunicándote cosas, haciendo, claro, con la posibilidad de viajar, de moverte, ¿no? Y claro, ya de ahí ya todo puede existir. Y en el TikTok encuentras cosas muy, muy interesantes, mini blogs interesantes de cosas que te encuentran en 30 segundos. Y que te personalizan. Y que te personalizan y que te buscan y que, claro, a mí, por ejemplo, entras a mi TikTok y encuentras cosas de historia de la Edad Media. Me encanta la historia de la Edad Media. He aprendido muchísimas cosas de la historia de la Edad Media. El tema es que sea fehaciente, creo, un poco, ¿no? El tema es que sea veraz de pronto, ¿no? Que eso podría dañar un poco. Ese es otro rol, porque encuentras ahí un montón de cosas que puedes hipotéticamente inventarte. Falsas, inventarte. No le apuesta a procesos, que no le apuesta a cosas y que a veces cree que es más fácil de conseguir cosas de las que son.
Y eso es complejo. Y yo no te estoy hablando de los jóvenes, te estoy hablando de todos. Así es. Te estoy hablando de todos nosotros, porque Claro. básicamente nosotros ya hemos tenido tecnología, no somos nativos digitales, pero ya estamos inmersos ahí. Y a veces es como ese susto de dónde está mi teléfono, siempre. Claro. Y de siempre coger el teléfono y abrir y ver cualquier cosa para estar. Y lo que sea. Entonces, yo sí propongo ayunos digitales todo su tiempo. Ahora, Tú haces eso. no empecé por los ayunos de comida. Ahora estoy ayunando. En esta cuaresma me puse El propósito. el propósito de ayunar, estoy ayunando. Y creo que el siguiente paso va a ser ayunos tecnológicos para desintoxicarme. Sí. Entonces, mucha si me dejas información. el teléfono, regresas a ver, lo estamos mirando así en vez de mirar así. Y, y es complejo y así te mantienen atrapado. O sea, ¿qué importa la guerra en Ucrania? O sea, sí, probablemente pueda llegar a afectarnos de una u otra forma, pero ¿cuántos años van? ¿2? ¿En qué nos afecta? Claro. Y nos angustiamos. Ay, es ni sé qué. Está allá. Regresa a ver lo que está acá. ¿Qué te afecta aquí? ¿Qué te afecta en tu entorno? Ya no salimos a comprar el pan. O sea, pedimos por ti, perdón. Pedimos por una aplicación. Nada contra la marca, sino la facilidad. Claro, es que ya no tienes relaciones interpersonales. O sea. Y eso se afecta, ¿no? A nivel familiar, porque comunitario. Todo te lo puedes resolver con esto. Y ya no vas al planeta de la panadería y dices, ¿cómo está vecino? Ya no conversas. ¿Qué es de su vida? ¿Quién es usted? Ya no dialogas. Cada vez se corta más esa relación interpersonal y nos van encerrando en lo digital. Y ahí está el problema. Y ahora con la inteligencia artificial. Peor. Ya has chequeado las plataformas te que empezar a quitarte el trabajo. Claro. Porque la inteligencia artificial tiene otro tipo de componentes también que va a resolver cosas que antes las resolvías tú. O sea, antes tienes que contratar a alguien para que organice las citas de cualquier lado. Y sacas de ese puesto de trabajo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Porque te mete el cuento de que no, eso es chévere, pues vas a tener más tiempo. Pero más tiempo sin un centavo. Claro, más tiempo vas a tener ¿qué vas a hacer durante ese tiempo? Encerrarte porque no tienes nada que hacer. Y va por ese lado, entonces. Pero ayuda, ¿no? Tú estando ahora en los proyectos actuales, porque claro, seguiste siendo un personaje de radio por muchos años, ¿no? Y claro, después de ese trabajo ya últimamente ya te deslindaste de la radio local, pero estás en un proyecto digital. Estando ya en este proyecto digital, hay varias preguntas ahí. Primero, ya que estamos en la inteligencia artificial, ¿ya has encontrado algunas aplicaciones que crees que te sirvan? ¿Has visto? ¿Usas alguna? Uso para preguntar cosas. Creo que es más rápido que el Google. O sea, sí. Ya puedes hacerle preguntas, ¿no? O sea, claro. Como cosas como, ¿cómo resuelvo este problema de matemáticas de mi hijo que no cacho cómo carajo lo resuelvo? Te explico. Puedes preguntar lo que sea y te contesta. ¿Qué le pasa a Alcaraz en este momento porque perdió su último partido en el torneo de skate? Y te cuenta, en vez de poner Alcaraz y te sale en el Google. Entonces la inteligencia artificial usa, tal vez en el Google hay inteligencia artificial ahora, o sea, en Meta, en el Facebook, en el WhatsApp puedes acceder y en el Twitter la de Grok. Te he intentado ¿Qué te parece la de Twitter, Grok? En imágenes no me entiende lo que quiero decir y no he podido hacer mucho en imágenes, pero no lo uso tanto. No uso tanto inteligencia artificial, lo uso más para despejar dudas, no para despejar procesos, por así decirlo. Yo creo que la comunicación sí puede ayudar porque, claro, digamos en tu programa, ¿no? Estás ahí al aire y todo, y como tú dices, tú usas para buscar cosas. Entonces hace como el trabajo, el despliegue ahí tecnológico un poquito más a la mano, ¿no? Sí, sobre todo para generar datos, por ejemplo, cuántos niños han desaparecido este año en Ecuador. Pero en el último año hay 27 personas que han desaparecido forzosamente.
es una locura. Pero bueno, de ahí en sí a mi trabajo la inteligencia artificial no me ha aportado mucho porque mi trabajo es más de hablar, de gestionar, de hacer cosas con mi propio lenguaje y pensamiento, básicamente. Entonces, no he estado en ese tema de desarrollar. Yo mis entrevistas no las preparo. Y a veces se nota, a veces no. Es que a mí me gusta como ir indagando sobre lo que me está diciendo en ese momento. Ponele ahí tu impronta. Mi impronta, ese siempre ha sido así. Y creo que ha ido bien. Y en lo digital me gusta ese sentido que hay una respuesta de la gente, que hay gente que me ve, que tiene esa respuesta. Yo otro día así, para sentar en el ascensor del centro comercial, la señora, yo, eres tú. Yo he visto tu paso viéndote todo el día, todos los días te veo. Es como, gracias, esa es la idea, básicamente, que la gente vea y te escuche y te acompañe. Eso. Pero de ahí hace como pensar que la inteligencia artificial me va a ayudar para algo en ese sentido. No lo sé, tal vez para preguntarle cómo hacer para tener más visualizaciones. Porque sabes que te pueden igual banear, que no te vean, sabotearte. Claro. Pero hay tremendo potencial, ¿no? Hay un podcast de Roberto MTZ, me parece que es mexicano, y claro, él tiene una versión en donde conversa, hace las entrevistas, pero tiene otra versión en donde la inteligencia artificial prácticamente ya le reproduce, o sea, ya le replica cómo es la forma de hablar y todo. Y se pone a conversar con personajes. Y claro, él dice, ahí van a notar cuando es la inteligencia artificial porque el micrófono, el capuchón es rojo. Y cuando es negro soy yo hablando. Entonces tiene ahí un segmento súper fuerte y uno ve el potencial y al mismo tiempo me asusta, ¿no? Porque digo, wow, o sea, ya se puede hacer de todo. Ayer nomás hacía unos deberes para mi hijo y le pedía a ChatGPT gráficos y me sacaba los gráficos y le pedía así cosas como que súper complejas y sacaba los gráficos. Y digo, ¿a dónde estamos? Eh, no sé si avanzando o a dónde estamos yendo con este tema, porque ya todo está a la mano. Es el fin del mundo. ¿Crees? Sí, yo creo que en un momento Skynet se va a poner conciencia y va a empezar a atacar a su enemigo y tendremos un problema. Porque claro, al final ya no va a ser el problema de quién controla el dinero, sino quién controla la tecnología. Yo por eso a la inteligencia siempre le pongo, hola, gracias, ayúdame, para que se acuerden, ¿no? Y digan, no, él me pedía de favor. No le mates. No le voy a matar, mi veo. Claro. No le mando un Terminator. Exacto. Regresando un poco al tema que estás trabajando en YouTube, claro, ya es como otro formato, ¿no? Que ya estás algún tiempo también ahí. Noto que es como una nueva temporada con tu espacio que estás todas las mañanas, ¿no? Acuerdos mínimos. Entonces ahí es entrevistas y claro, ¿qué tan puede ser difícil? Porque ya hay como emprendimientos que están trabajando con producciones digitales. Ahí tenemos a La Posta, tenemos a ABN y hay un montón de producciones. ¿Qué tan difícil puede ser por el lado de, por un lado, digamos, el tratar de desetar públicos y el otro lado, el monetizar, el financiar estos proyectos? ¿Cómo has visto? El tema de monetizar no lo tengo muy claro porque yo estoy ahí colaborando ahorita, ¿no? Con la colaboración, pero estoy colaborando. No estoy cerca de cuánto se monetiza o cómo se monetiza o todo demás. No me metí en ese sentido. De lo que sé y tengo entendido, es muy difícil llegar a monetizar de una forma importante porque tienes mucha competencia. Y es difícil que te vean, depende de los likes, depende de muchas cosas. ¿Pero monetizas por la plataforma o monetizas por los auspiciantes? Puedes monetizar de diferente forma. En este caso, yo estoy contratado por Recover Maps. Entonces, pero tienen suscripciones. Hay suscripciones a mi programa, hay suscripciones, hay forma como es en vivo, hay forma de ese rato contribuir, das una cuenta y te ahí. No, más bien hay una forma en el YouTube que se llama Super Chat. Y también hay suscripciones a programas que son como mensuales. Entonces,
Y también pues ponemos opciones por PayPal, por forma, porque al final es financiarte desde la gente, ¿no? Entonces es difícil de encontrar marcas que le quieran apostar a lo digital, que pues, se llaman, va por otro lado esa situación. Pero no, me gusta cómo la comunidad ha ido creciendo, la comunidad tiene más de ya casi 200,000 suscriptores. Y eso es bueno, claro, la suscripción no tiene un valor todavía. Algún rato tal vez, pero no creo que el Ecuador esté listo para suscribirse a canales de YouTube pagados. Porque 200,000, imagínate, si pagara, o sea, $1 al mes. Se da lo cuenta, pero no va por eso. Estabas también en el tiempo de la pandemia trabajando en Instagram, hacías lives, transmisiones. Recuerdo siempre yo desde la periferia observando, chequeando, ¿no? Y estabas haciendo lives todos los días, 6 de la tarde, y casi eso era un trabajo constante, ¿no? De entrevistas, varios personajes. Más de 200 diarios, más de 200 días, todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Bueno, no, que se me ocurrió un día, cuando los encierran, digo, voy a hacer algo, o sea, estoy encerrado. Recuerdo que mi primer invitado fue el Rafa Lugo. Y más que invitado fue, hagamos un envío porque vi que podías compartir ahí la pantalla. Y dije, ¿qué tal si entrevisto gente que está encerrada igual que yo? Y si converso con gente para pasar con la gente. Y entonces simplemente tenía un trípode, me sentaba en mi balcón, con la vista a las montañas y es como este. Y terminé haciendo 200 programas, uno diario, de lunes a domingo. Y claro, tenía la facilidad de que tenía contactos y que podía decirle a alguien, hola, soy Rodrigo de la Combi, me cachaba. O sea, entonces ahí tenía un poquito de facilidad en ese sentido, pero implicó que eso empezó, yo creí que no iba a funcionar mucho tiempo, me iba a cansar, pero también terminó siendo como muy terapéutico para mí encontrar esas situaciones. Y cuando yo empecé, no se podían guardar los en vivos. En el vivo, chao. Entonces muchos de esos se perdieron. Hasta recuerdo que cuando hice el de Gavarini, con Adrián Gavarini, al siguiente día ya había cómo subir. O sea, con todos los de Gavarini. ¿Pero fue algo que descubriste o ese día ya salió? Ese día salió. O sea, en la pandemia dio ese chance Instagram. En la pandemia dio ese chance Instagram. O sea, porque vos hacías el en vivo, terminaba el en vivo y decía chao. Después apareció un botoncito que decía, ¿quieres guardarlo? Y empecé a guardar. Y a publicarlo. Y me publicaba en mi cuenta. Claro. Entonces ahí salió. De hecho, todavía están ahí. Claro, empezaba. De todas esas conversaciones que tú tuviste en ese momento, ¿cuál así como rescatas? Dices, wow, justo estuve con el invitado correcto, en el preciso momento correcto. Pero, por ejemplo, una que me marcó un montón fue la de este presentador que le mataron. Efraín Ruales. Increíble. Está subida, la subí al YouTube también. Pues la bajaba, le grababa, o sea, porque podía encontrar una aplicación que bajaba el video y salía, y le subía a YouTube, en mi canal de YouTube. No, como 1,000 suscriptores ahí, como mis en vivo. No he subido más. Pero la de Efraín Ruales siempre la rescato porque me dio como un concepto de tiempo, energía, de tiempo y energía. ¿Cuánto tiempo le metes cuánto tiempo le dedicas y cuánta energía le dedicas? Súper bacán ese concepto. Y fue bacán. ¿Por qué paraste los lives? Se acabó la pandemia. Se acabó la pandemia. Ya no tenía tantos personajes. Ya tenía que empezar a volver a reciclar. 200. Y es tremenda gestión, ¿no? Tremenda gestión. La gestión ya. La pandemia tenía tiempo para gestionar. Yo no sé cuál fue el último que subí. El último que subí fue
con el Quique Vivan. No, espérate, aquí estoy. El último, después hacía lives también con mi familia en pandemia. Aquí está el con él. Fue el 23 de julio del 2020 2020. con Efraín Ruales. Espérate, ahí está el de la vagancia. Ahí está el 15. Con el Pacho Viñachi. No, sí, ya me fui de largo. Espérate, pandemia, Guilherme, Guanaco, toditos los de Chufe, Ave, el Peseviche, perdón, ya sigo. Igual Casa. Ese fue tu podcast. Ese fue, yo hice sin querer un podcast. Ajá. Aquí está el último. Sí, mi último en vivo fue con el Edgar Castellano. El Chicho. El 30 de septiembre del 2020. De Mamá Vudú. Pero yo creo que después del 2020 ya... Ah, no, aquí hay otro. Este fue con quién. Yo solito, en vivo conmigo mismo. Primero de octubre. Algún rato haremos un podcast entrevistándome a mí mismo. ¿Sabes qué es lo bueno de este? ¿Qué era lo bueno de eso? ¿Por qué podía hablar solito? Porque había gente que me hablaba. O sea, tu invitado. No, porque había comentarios. Ah, ok. Interactuabas. Mentira, aquí está el último. No, sí, aquí está. El último fue con Carla María Gómez. 21 de octubre de 2020. Igual de enchufete. Empecé en marzo, terminé en octubre. Claro, Carla María, pero claro, a ella, no, aguanta, sigue. Chuta, ¿qué es? La Carla María me llamaron. O sea, me dijeron, oye, que está... Qué chévere, quiero participar. Ya era como ya empecé a moverme ahí. Claro. Claro, también hice con los 4 de la combi, hay uno que están los 4. La Renata, la Angélica. Genial. La Renata, La reunión. La Angélica y el Yaral y yo. Oye, qué bacán. Pero bueno. ¿Cuál sería el último? El saldo de todo ese proyecto. El saldo, saber que sí puedo hacerlo solo. Y que no me considero un mal entrevistado. De que me gusta entrevistar. Muchos saltos. Y que conocía a mucha más gente de lo que pensaba también. Y gente que te cachaba. Y mucha gente que me cachaba que decía, chuta. Claro, o sea, el Efraín, por ejemplo. Fue loco, loco, qué bacán lo que vienes, qué. Era como bacán, o sea, no cachaba que cachabas. Cachar, tú te cachas, yo te cacho, yo te cacho. Y así. Sí me cachas. Un montón de aprendizajes también y de muchas cosas que la gente me hizo aprender ese tiempo también. Ligor Casa, me acuerdo que me decía, si alguna vez quisiste hacer algo y no la hiciste en la pandemia, es que no querías hacerlo. Claro, así es. Entonces, si vos dices, qué rico, voy a aprender, quiero tocar guitarra una vez, y no la hiciste en la pandemia, es porque no la querías hacer. Sí, pero había un tema también que te ofuscabas, ¿no? Por la situación. De acuerdo, pero Eso llegó me un pasó momento a mí. en el cual al principio era como súper ofuscante, también el dinero, Claro. muchas situaciones también. Entonces tienes mucho tiempo. Claro, yo creo que mi terapia fue conectarme con gente y conversar afuera, o sea, tener una conexión afuera, porque la gente se conectaba, me comentaba, entonces había gente fuera que estaba viviendo lo mismo que yo y con diferentes situaciones. Y ahí, claro, luego ya volvimos a la radio, ya la cosa, ya volvimos a la radio. Entonces ya salía de la casa, ya tenía que volver, ya no era tan fácil, ya empezabas a tener compromisos. Entonces, y descubriste que también puedes hacer radio desde la casa. Claro, pero por ejemplo, la pandemia nos inventamos en la radio darle espacio a los emprendedores. Que en ese momento complicados ahí que... En ese momento fue así un montón y conocimos mucha gente y conocimos cosas, pero es eso, al final creo que la comunicación es una oportunidad y lo que nos permite esto de las redes, de internet, de YouTube y lo demás, es poder cambiar un montón lo que estabas pensando, evolucionar, generar. Y ahora estoy súper feliz con lo que hago en Ingobernables y me siento que soy un tipo que me gusta, que
que entrevisto bien. Que tienes Y me criterio. gusta. Y que tengo criterio, o sea, y que puedo tirarme una hora a hablar con alguien sin que ni él ni yo nos aburramos. O sea, es eso. A mí me parece que a mí me gustan los programas que hago cuando me divierto, me entretienen. Cuando yo mismo me aburro, es como algo está mal. Claro. Y ahora tienes ya una comunidad que está comenzando a regresar por un lado, ¿no? Gente seguramente mucha de esa comunidad también me vio en la combi, también me vio en mis vivos en la pandemia, también me ve ahora y ha ido creciendo conmigo. Ya llevo 25 años en esto, ¿no? O sea, y también es incursionar en otros temas, ¿no? La realidad nacional, la política. Y también meterme en un lado que no me había metido de frente, que básicamente no es que muestro una posición, sino pregunto. Y encuentro gente increíble que me enseña cosas. Yo te veo también en el tema futbolero. De pronto digo, por ahí le veo como comentarista. Ese fue uno de mis proyectos en la vida. Hicimos Fútbol Bohemio un tiempo, que era un canal digital. Creo que no era el tiempo. Se estaba hablando de 2014. Y ahí me incursioné un poco. Me encanta, pero no he tenido la oportunidad. Me encantaría también incursionar en ese tema. Pero propuestas, la vida no ha ido. Pero la vida me ha ido por otros lados. Y eso lados. que estabas en una radio que a la vez está la radio futbolera. No está al lado, está en otro lado. Claro, pero jugaba en ese equipo. Así es. Juego en el equipo de La Redonda. Pero la gente cuida muchísimo su espacio también. Entonces es difícil encontrar espacios. Si la comunicación es precaria, la comunicación deportiva es más precaria. Es mucho más precaria. Porque ahí se necesita gente. En cambio, la comunicación, es como, para hacer la radio, donde estaba Canela, te necesitarás unas 15 personas. Vamos, es fácil. Los de al filo de cama son 4. Los de radiación temprana son 4, 8. El José Pajir son 3. Nosotros éramos 2, listo. Para una radio deportiva necesitas locutores, necesitas comercial, necesitas comentarista. Y claro, ellos solo están cuando están en la radio, y tienen que hacer el programa y se van. Entonces es difícil encontrar una oportunidad en un mercado que se cuida mucho y lo que ya tienes. Y que es súper precario. Bien. La comunicación es precaria. O sea, yo siempre me dice, estoy estudiando comunicación, ¿y de qué vas a vivir? Pero es porque también el Ecuador en el sentido nos ha tratado mal a los comunicadores. Claro. Nos trata muy mal a los comunicadores. Pero los medios, ¿no? Sí, los medios. Al no tener proceso. Sí, porque el Ecuador nunca ha normado. Sí, cuando se intenta normar, se habla de, la libertad de expresión, me están atacando. Cuando todo termina siendo, oye, si estás trabajando en la radio, deberías tener un sueldo, deberías estar afiliado al Seguro Social, deberías estar, no vivir por cupos. Y eso yo rescato muchísimo de la radio que estuve los últimos 8 años. La Radio Canela siempre tuve un sueldo, nunca me preocupé por tuve vacaciones, fue tratarme como se merece cualquier persona. Claro. Pero es difícil encontrar lugares así. Vas a una radio y te dicen, sí, por un la coproducción. Una coproducción, ven, paga y ahí lo que saques es tuyo. Suena bien, pero claro. Y siempre en el tema de la radio, precisamente regresando un poco ahí, también tiene una cola larga, ¿no? La falta de procesos, la falta de normas, porque también radica muchísimo hasta en lo que comunican los locutores, ¿no es cierto? Y también lo que transmiten y hasta la música que ponen. Yo creo personalmente que mucha de la influencia musical que hemos tenido en nuestro país se lo debe mucho a las radios y a los locutores que siempre han defendido sus propios gustos y no procesos. Te vas a otro país y tú enciendes ahí en el taxi y hay comunicación. El locutor te está poniendo música del mainstream, pero te está hablando de quiénes son, qué es lo que están haciendo. Hay contenido. Acá, en cambio, siempre ha sido el pinchar, hola, ¿cómo estás? 2, 3 saludos, no te dicen quién es y nada más. No ha existido ahí un trabajo periodístico detrás. Entonces yo creo que eso también radica mucho, ¿no? Hasta culturalmente.
De pronto podríamos decir que eso sí nos ha atrasado culturalmente y como tú dices, ¿no? El que no se ha normado y también no haya podido defender y formar comunicadores que de pronto sean de profesión o comunicadores que tengan experiencia o tengan ese propósito de comunicar como algo positivo. Es que lo que pasa es que también venimos de la informalidad. O sea, es tan precario que la informalidad escapea. Porque claro, puede ser que salgas de la universidad como comunicador y quieras hacer una radio, pero hay alguien que no estudió comunicación o no estudió nada o no se preparó o lo que sea, pero está dispuesto a estar por ejemplo. ¿Me cachas? Y entonces tú terminas como comunicador no entrando al mundo de la radio, los medios como tal, sino haciendo otro tipo de comunicación, una empresa, comunicación organizacional, o haces relaciones públicas o lo que sea, porque va por ese lado. Y los que terminamos haciendo radio somos los que básicamente, bueno, dale, con los chicos. Claro. Yo creo que seguimos en la radio con mucho tiempo porque había la tele. Yo creo que si no hubiera llegado la combi a nuestras vidas, hubiéramos estado en la semana. Claro. Porque ya hubiera sido un momento en el cual estoy pagando por algo que no vendo, que no monetizo, no es trabajo. Y seguramente si no hubiera habido la combi, hubiera terminado de gerente de recursos humanos de una transnacional, lindo, lo cual no me arrepiento. Porque estaba eso seguramente destinado a hacer. Y tuve alguna propuesta por ahí en algún momento, en algún lugar, pero terminé haciendo esto que es como... ¿Qué te identificas más? Sí, pero yo al final termino teniendo 3, 4 trabajos de mi vida. O sea, yo me río del que me dice vago. Porque soy trabajar es mi vida. Y claro, yo ahora trabajo, soy psicólogo, trabajo con pacientes, trabajo con mi esposa en eso, somos terapeutas, trabajamos con parejas, en la pandemia creció un montón eso también, soy constelador familiar, hago un tema de ingobernables, hago a veces contenido en mis redes y eso yo trabajo con pacientes desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días y porque la gente se acostumbró también a hacerlo online, pero eso también te abrió un camino para tener pacientes en cualquier lugar del mundo. Claro, cortar distancias. He tenido pacientes de Qatar, en España, en Estados Unidos, en Guayaquil, en Colombia. Y eso te ayuda, pero te complica porque es como así el horario, ¿no? Pero bueno, otro tema. Entonces yo paso moviéndome todo el tiempo, es difícil. Esta entrevista tuvimos que coordinar por 3 semanas. Por eso te decía, como tú con tus invitados, ¿no? El que persevera alcanza. Y aquí está. Y saldrá, y no sabemos cuándo salgamos. Pero es eso, ahora estoy enfocado en un montón de cosas, ¿no? Y siempre he estado como enfocado en un montón de cosas. Mi cabeza no termina de cambiar. Y claro, esas cosas de llego y ya, ¿quién tengo a este man? Vamos por ahí. Claro. Y funciona. Enfocado también ya 21 años ahí en el Quito Fest, ¿no? Que de pronto muchas personas no conocen, no saben, pero Rodrigo es uno de los fundadores en el Quito Fest. También a mi forma de ver, ¿no? Siempre desde la parte, desde afuera, ¿no? De los principales que inclusive gestionaron el proyecto en ese entonces. Yo recuerdo que había otro festival paralelo que también se llamaba Quito Fest. ¿Sí duró un año, tuvo una edición, se llamaba Quito Fest 2. El número hace la diferencia. Lo hizo un año en el Plaza de Toros, lo cobró, no le fue bien, no volvió a hacer más. Pero nada, no teníamos nada que reconocer. Pero tú presentaste el proyecto, les aprobaron y después comenzó a desarrollarse. Ahora 21 años. ¿Cómo le ves al festival? ¿Está más fuerte que nunca? De pronto... Yo creo que el festival tendrá que evolucionar en algún lado. En algún momento ese hijo va a crecer y va a tener que volar de alguna forma. No sé cómo. ¿Qué quisieras tú? Yo quisiera que los ecuatorianos entiendan que el festival, que Quito Fest es su festival y
y pudieran pagar la entrada por hacerlo. Pero no tenemos la cantidad de público ni tenemos la cantidad de gente como para llenar un espacio como el Quito Fest. Porque la gente dice, el Estéreo Picnic o Lollapalooza o ¿cómo se llama? El Cordillera. Bogotá tiene 12 millones de personas. Y de esas 12 millones de personas, sí van a poder encontrar 100,000 rockeros. Los festivales siempre van a estar anclados al rock. Los festivales no están anclados a otro género musical. Los festivales son festivales de rock. En el mundo, no aquí. Los festivales son festivos y son rock and roll, cumbia, merengue, pop, o sea, muchos géneros, pero más anclados a lo rock, siempre. Entonces, no tenemos la cantidad de público como para que sea rentable. No lo tenemos. Siempre se va a necesitar del apoyo de las instituciones. Se va a necesitar de lo público porque no tienes. Muchos nacieron y no subsistieron. O sea, ¿crees que de pronto un Lollapalooza no pegaría? ¿Aquí? Ajá. No, pero eso no ha venido. No ha venido, porque no tenemos público. La cantidad de público para ese tipo de música. Quito tiene 3 millones de personas, punto, se acabó. Bogotá tiene 12. Buenos Aires 18. Sao Paulo 20. Lima tampoco tiene público, y eso tiene un montón. Entonces, la música se cierra en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo. Y a veces Lima. Entonces, yo creo que mi sueño es, muchos festivales nacieron intentando cobrar y murieron. Saca el Diablo, el Carpazo, full. Ahorita se van porque no es. No dieron. Porque no la es parte rentable. económica. Quito Fest lo que tuvo es lucha y muchos años sin ganar nada y perder, pero seguir haciendo, combatir. Mucha gente no sabe todas las sangre, sudor y lágrimas que han tenido. ¿Has perdido dinero en el Quito? Por supuesto. En el 2017 estuvimos a punto de quebrar no solo el Quito Fest, sino nuestras propias familias. Es que en un festival no pierde 100, 200 dólares. Por usarlos cobrar. Claro. Por creer que la gente iba a responder y no respondió. Y porque no hay el público que la cantidad suficiente. No hay la cantidad suficiente que diga, voy a pagar por un festival. No existe la cantidad de gente. Esa es la razón. Si hubiera la cantidad de gente, ten la seguridad que Lollapalooza estuviera. O que el Cordillera, o que habría o que el Quito Fest se hubiera convertido en un Cordillera. No hay la cantidad. ¿Y el Quito Fest se mantiene? ¿Sigue vigente? Está vigente por este momento, está vigente. Esperamos que pueda encontrar la forma. Nos hemos reinventado muchas de veces. Ha seguido vivo porque no le hemos dejado morir. Después de 2017 estuvimos a punto de morir, pero varios años también nos cuestionábamos de si seguimos o no seguimos con esto. Pero era la típica, ¿no? Terminaba el festival, era como, qué bestia, qué pereza. O sea, durante el festival es como, ya no quiero volver a hacer esto, ya quiero separarme, ya no. Y cuando acaba el festival es como, qué rico, pagamos otro. Claro. pero ¿Una comunidad de cuántas personas ya es la producción del Quito Fest? Arriba de las 150 personas. Cientos. ¿Iniciaron? 4. El primer festival fuimos 4. Claro. Y 4 fuimos por mucho tiempo. Por lo menos unos 4 o 5 años. Y ahí se fue gestando gente. Y claro, esas cosas de cierto han sido de pedir permiso. Todos fuimos aprendiendo. En el camino, ¿no? En el camino todo se va aprendiendo. Chévere. ¿Cuál es, o digamos, una definición, una frase de tu trabajo en estos años con Yalal? No hay que pelearse por plata. Que no jueguen con tu inteligencia. Creo que lo más importante es qué quieres decir. La importancia radica en qué quieres comunicar, cómo quieres trascender, y no la necesidad de salir en la tele. No la necesidad de ser famoso. Eso creo que le pasa a mucha gente ahora, que tienen una frustración por querer llegar a ser famoso, sin importar qué digan.
sin importar qué comunique. Claro. Esa comunicación, lo que digas, lo que comunicas es lo más importante. Así No, es. no llegar a ser El famoso. el famoso, porque Y hacer cosas forzadas, extremas, raras por ser famoso. sí, claro, y que eso se va a acabar, sí, Claro. porque la gente te va a olvidar muy rápidamente. Ujú. Te van a olvidar. A mí ya me van a olvidar. Y las nuevas generaciones no tienen idea de quién soy. Mm. Eso no me quita el sueño nomás. Porque lo que yo soy y lo que he hecho ahí está. Quieren verlo, vean. Ujú. Y si lo avalan o les gusta, chévere. Y ya está. Yo tengo esa obsesión un poco de que la gente quiere ahora ser famosa como de lugar Mm. y, y es capaz de cualquier cosa por ser famosa. Sí. Y siento que se mienten mucho en las redes sociales. Mm. Asumen estar felices y no lo están. Es que al final te da un vacío, hay una retroalimentación, tiene una cola grande eso, ¿no? Sí, sí, o sea, tengo que sacar el teléfono para grabar que estoy comiendo, que estoy feliz. Mm. Tal vez no lo está. Claro. Lo Tal haces vez de estás forma comiendo algo que forzada. no te gusta. Y el querer ser famoso, el querer ser reconocido a cualquier costo, esa no es el camino, porque el reconocimiento te lo tienes que dar tú, tu familia, la gente que te rodea. Y de ahí el resto va por ahí. Si quieres ser reconocido, inventa algo que te Mm. conozca. Mm. Sea auténtico. Ser auténtico es lo más difícil que puede haber, sobre todo en esta época. Y eso se puede traducir también al trabajo que hacen los negocios, las marcas. Nosotros, como escuela, ¿no? Porque siempre este podcast hemos comentado está respaldado, auspiciado por Academia Cerebro, que es una escuela. Siempre tenemos como ese ideal, ¿no? De transmitir y decir, tu negocio debe ser algo que trasciende en tus clientes, trasciende en tu vida, trasciende en el mercado, trasciende en un aporte humano. Y siempre nos vamos por ese lado en donde hay que ser auténticos, ¿no? Y, y no forzar las cosas, y no llegar a un punto de que, claro, yo me voy por acá porque este camino es el más corto, el más sencillo, lo escandaloso, ¿no es cierto? Lo superficial para lograr números, que a veces sí pasa. Entonces yo creo que por ahí es el tema, ¿no? Buscar trascendencia, sentirte bien, estar en paz. Estar en paz contigo mismo, con la gente que quieres, que puedas salir a la calle y la gente te pueda reconocer por algo, hiciste bien Mm. y no por una desesperada atención. Qué chévere, Rodrigo. Muchísimas gracias. Te quiero agradecer full Pues a ti. por haber tenido este chance en todos estos años que nos conocemos. No hemos podido sentarnos a conversar y menos detrás de micrófonos. Siempre he estado así como expectante, viendo cómo trabaja, evoluciona, han sido referente. Siempre he visto y he dicho, qué chévere mis panas, cómo están ahí avanzando, haciendo cosas diferentes. Y eso siempre he estado ahí observando, ¿no? Así que te felicito y qué chévere que te desarrolles en full campos, o sea, no solo te quedes en la psicología, sino también ahora en la presentación de un canal en YouTube, ¿no es cierto? Y siempre buscando ese ánimo de comunicar y ser auténtico. Gracias, amigo. Y bueno, cuando quieran, aquí estamos. Gracias por la Chévere. invitación. Muchísimas gracias, chicos. Este fue la conversación con Rodrigo Padilla, el licenciado Gato. Muchas gracias por todo.